Pero pongan los nombres. Ya. Buenos días, ingeniero. Nosotros somos del grupo 3. Vamos a hablar sobre los temas de diagnóstico de las causas de vibraciones. Eh, Nuestro grupo está conformado por Andrea Rocha, Brian Acucci, Kevin Guanoliquín, Yadira Chango, Frankie Kaizawa, Carlos Freire, Jonathan Quilumba y mi persona, que es Fabián Muso. Eh, Ahí sí, cambien de. Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico de las causas de vibración. ¿En qué se enfoca? En estudiar la forma de detectar las diferentes anomalías de funcionamiento que tiene una máquina. Eh, Esto se realiza a partir del análisis de las medidas vibratorias que se adquiere mediante el mantenimiento predictivo. Eh, para, para poder diagnosticar, debemos darnos cuenta en los gráficos de tendencia. Es para darnos una simple vista o una primera idea de la falla. Para em, darnos cuenta de la falla exacta, tenemos que realizar diferentes técnicas de vibración que nos permitan encontrar el origen de la falla. Cámbiale, Andrea. Ujú. También les voy a hablar de desequilibrio de rotores. El desequilibrio de rotores se debe a la presencia de las fuerzas de inercia no compuestas en los elementos rotados. Esto existe debido a una mala distribución de masas. Estas fuerzas de inercia giran con el rotor, provocan vibraciones en los apoyos de los ejes. Eh, Existen dos desequilibrios, los cuales son el estático y el dinámico. El estático se da siempre cuando el resultante de las fuerzas de inercia del rotor no es nula y, y el desequilibrio dinámico existe cuando se produce un momento no nulo debido a las fuerzas de inercia del sistema. El desequilibrio más común es la unión de los dos desequilibrios, ya sea estático y dinámico. Eh, Cambia la ya. El desequilibrio se caracteriza en el análisis espectral por una elevada amplitud de una frecuencia, que es el 1.1 por revoluciones por minuto, y una amplitud baja de los armónicos, que es 2 por revoluciones por RPM o 3 por RPM. Eh, También existe vibraciones no síncronas, son frecuencias no múltiplos de enteros de régimen, vibraciones subsincrónicas, frecuencias inferiores al régimen. Eh, estas, estas vibraciones pueden ya existir en diferentes direcciones radiales. eh, y ya, a continuación mis compañeros. Bien, yo voy a hablar sobre uno de los casos de deformación. En este caso sería el eje deformado. Este se manifiesta cuando las dilataciones, sobrecargas o defectos de fabricación se produce una flexión en el eje. Asimismo, se manifiesta en el aspecto de una revolución por minuto, lo que significa que existirá una vibración en la dirección axial, y la presencia del eje deformado se caracteriza por una variación en la fase de medidas opuestas. Como se puede ver en el gráfico, aquí tenemos un ejemplo de desalineación angular, y arriba estaría cómo sería el gráfico en revoluciones, la frecuencia y la amplitud de cómo se genera el gráfico, ¿no? Ahí está una revolución, dos revoluciones y tres revoluciones. Y el otro caso que tenemos es la desalineación. Sí, gracias.
En este caso, la desalineación provoca desplazamientos laterales en los ejes, provoca a largo plazo desgastes en los rodamientos y roturas en los acoplamientos, además de un mayor consumo eléctrico. También se manifiesta el espectro de las vibraciones, en este caso de una revolución y 2 revoluciones por minuto, y la desalineación angular predomina en la componente de una revolución por minuto, mientras que la paralela es a 2 revoluciones por minuto. Aquí podemos ver en este caso el ejemplo de la desalineación paralela y asimismo tenemos el gráfico de la frecuencia contra amplitud en los tres casos de revoluciones por minuto. ¿Sí? Y en este caso tenemos la desalineación en cojinetes y rodamientos. En este caso, ambos lados del acople tendrán una dirección diferente. Asimismo, existirá una desalineación angular y una vibración axial. También la desalineación angular en esta fase se mide en la misma posición, pero en diferente sentido. En la vibración radial, la fase de ambos extremos del eje estará en contrafase, o sea, desfasada a 180 grados, y en el caso de desequilibrio de órbitas, forma con elipses más aplanadas. Crece más la componente en la vibración de 2 revoluciones por minuto. Y aquí tenemos el ejemplo en el gráfico, como podemos ver, es la desalineación en el caso de los rodamientos, y asimismo están los gráficos de frecuencia y amplitud. ¿Sigue? Bueno, yo les voy a hablar sobre la excentricidad. Se denomina la no coincidencia entre el eje y el giro y el eje geométrico, elemento unido a un eje giratorio. Es un desequilibrio, aunque la magnitud de la vibración que se mide depende de muchos casos de la carga y la carga que es distribuida. Cada vez que se corrija los casos de la carga, pueden reaparecer de nuevo las vibraciones al cambiar la carga. Eso debemos estar atentos a dónde ponemos las cargas y ir viendo las nuevas vibraciones que causa cada carga que cambiamos. Un ejemplo claro de este problema es el caso de las poleas que podemos ver en la figura 8.32. Donde muestra una polea conductiva excéntrica en una posición determinada y en otra posición cuando la polea ha girado mediante la vuelta vuelve a coincidir de la superficie de la polea y el centro de rotación en la superficie de la polea sufre un movimiento de alteración que conduce a la oscilación en la longitud de las correas. Así la tensión en los normales de la correa de la figura B con la posición de las poleas excéntricas, provocando en el eje de fuerzas oscilantes aunque la carga sea constante. También en el caso de desequilibrio, las diferencias de fase se aproximan cuando ocurren las vibraciones, su desequilibrio de fases es aproximadamente 90 grados, mientras que en el caso de una polea rueda dentada excéntrica aproximadamente nula. Y él también les voy a hablar sobre el entrehierro, no informe de motores eléctricos. Motores eléctricos pueden existir en electricidad y el estator. Esto da lugar a un entrehierro no uniforme y por lo tanto a un desequilibrio en el campo magnético. Ese desequilibrio de fuerzas magnéticas da lugar a una aparición de las fuerzas magnéticas, desequilibrio variables de un solo lugar, de par de fuerzas que sería lo correcto. También la amplitud de la vibración aumentan con la carga y desaparecen al suprimir la corriente eléctrica. Por la magnitud que se puede detectar y un análisis de espectro en cascada durante la parada del motor. Yo les voy a hablar de holguras. Las holguras mecánicas pueden causarse por factores como falta de apriete entre los elementos mecánicos, desgaste que introducen juegos excesivos entre piezas, produciendo una ampliación en las vibraciones y pequeños desequilibrios, desanalizando u otra excitadora. Pueden producirse en elementos rotativos o estructurales, las cuales dando diferentes características espectrales. Siguiente punto. Holguras en elementos rotativos. Se caracteriza por tener abundante actividad espectral en una gran cantidad de armónicos de la frecuencia de giro. El armónico alto de 4
4 RPM o 5 RPM, los medios armónicos de 1.5 o 2.5 RPM y los subarmónicos de 0.5 RPM. Siguiente. La dirección de vibración predominante es la radial, pero a medida que la severidad de la holgura crece, aumenta el pico de 1 RPM y los correspondientes a los medios armónicos. Si la holgura es muy severa, aparecen subarmónicos. Holguras estructurales se producen por tornillos mal apretados para el anclaje o encajeros de rodamientos. La actividad espectral se concentra igualmente en los primeros armónicos de la velocidad de giro. El aumento de la holgura lleva a ser mayor en esta forma. También les voy a hablar de resonancia. Se da cuando una máquina existen fuerzas excitadoras variables con el tiempo y cuya frecuencia de petición es similar a alguna de las primeras frecuencias naturales de la máquina. El desequilibrio del rotor es una de las causas habituales que alimenta el fenómeno de resonancia. Los modos naturales de vibración son las disposiciones que adopta el rotor cuando vibra a su frecuencia natural. Siguiente. Bien. Realizar un proyecto de arranque o parada de máquina. Se lo realiza mediante la amplitud de vibración medida por el transductor y la así como el régimen de giro de la máquina. Se necesita el uso de transductores, un tacómetro y un analizador FFT. Se lo representa en el diagrama de Bode con la frecuencia de giro frente a la amplitud de la fase. En la figura 8.40 observamos el test de arranque de una máquina, que es la que tenemos aquí en la diapositiva, y podemos ver cómo. Siguiente. Realizar un ensayo de impacto. En este caso se golpea a la máquina con un martillo de goma en los puntos en los cuales se va a excitar los modos naturales de vibración, a la vez que se mide con un acelerómetro con un analizador FFT. En general, el fenómeno de resonancia se caracteriza por una vibración elevada en la competente de 1 RPM. Un incremento de la velocidad supondrá un aumento en las vibraciones, ya que la máquina se acerca más al punto de resonancia. En las máquinas de la resonancia es apreciable en el arranque y produce un incremento de vibración durante el paso por la frecuencia natural del sistema. En este caso debe procurarse que el arranque sea lo más rápido posible para evitar que la resonancia llegue a producirse amplitudes excesivas. Siguiente, mi compañero. Ya. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el eje agrietado. Los ejes agrietados son problemas de fatiga comunes en cualquier pieza mecánica. Las grietas suelen empezar por concentraciones como los cambios de sección, los chaveteros o defectos superficiales, como podemos observar. Llegan a progresar hasta que la sección resistente se reduce tanto cuando se produce la rotura del eje. Pueden llegar a existir técnicas no destructivas basadas en ultrasonidos o líquidos penetrantes. La detección por técnicas de vibración tiene la ventaja de que no requiere poner la máquina. Al proteger la grieta, deja de ser la misma en cualquier dirección radial, provocando una respuesta del eje diferente que se puede llegar a repetir cada media vuelta con una frecuencia doble al régimen de giro. También tenemos lo que es los roces, que son contactos intermitentes o permanentes entre el rotor y alguna pieza del estator de la máquina, como lo podemos observar. Esto se debe a la existencia de desalineación, desequilibrio, resonancia o dilataciones diferenciales que han llegado a provocar cambios en la trayectoria del rotor. Estos roces pueden llegar a provocar un cambio durante la duración del mismo en la rigidez del rotor. Los roces axiales han llegado a provocar vibraciones de frecuencias elevadas por el fenómeno de adherencia o deslizamiento, ya que en las órbitas que apreciamos en la imagen de forma de onda y órbita en roces suaves, se aprecian las vibraciones de altas frecuencias por la aparición de un rizado en las mismas. Ya. A continuación, mi compañero.
Bueno, yo les voy a hablar sobre los fallos en engranajes. Entonces, de los cuales principales tenemos que son 5, de los cuales tenemos el primero que es la frecuencia de giro, que indica el número de veces por unidad de tiempo que contacta un diente determinado en el piñón con cualquier diente de la corona. Y tenemos la frecuencia de giro de la corona, que indica el número de veces por unidad de tiempo, que indica de un diente determinado de la corona con cualquier piñón. El tercero tenemos que es la frecuencia de engranaje, o también conocido como GMF, indica la frecuencia con la que se produce el contacto de una nueva pareja de dientes y por lo general se calcula con la fórmula que es Z1 por N1, que es la misma de Z2 igual a 2, siendo que Z1 Z es el número de dientes y N el número de revoluciones. A continuación tenemos la frecuencia de ensamblaje, que la frecuencia es correspondiente al desgaste entre dientes del piñón y la corona que engranará entre dientes si es un ciclo de funcionamiento. La fórmula se calcula GMF sobre N. Y por último tenemos los fallos en la frecuencia de repetición del diente, o también como FRD. Es la frecuencia con la que un diente de la corona vuelve a engranar con el mismo diente del piñón. Esto ocurre cuando haya engranado un número de parejas de dientes igual a como un múltiplo entre Z1 y Z2. Instante en el que se volverá a repetir el contacto entre la misma pareja de dientes y se calcula con la FRD es igual a GMF sobre NE y sobre la multiplicación de Z1 por Z2. Yo les voy a hablar sobre el fallo en los rodamientos. La técnica de mantenimiento para está basada en vibraciones, que tiene gran aplicación en el diagnóstico del estado de los rodamientos. Como podemos ver aquí, sigue. Es un mantenimiento predictivo que se basa en vibraciones que se usa para el diagnóstico del estado de rodamiento. Usan estos elementos de los rodamientos, están en la mayoría, en el gran número de máquinas. También se pueden encontrar diferentes fallos o defectos, como son en las pistas, en las jaulas, y en general los fallos se manifiestan a frecuencia elevada en relación con la del giro. El diagnóstico se basa en dos. La siguiente. Se pueden basar en dos, en parámetros globales y en análisis del espectro de la onda temporal. Para los parámetros globales tenemos los siguientes: el valor global de vibraciones, factor de cresta, valor de vibraciones de la banda de entre 1 kHz a 20 kHz y otros parámetros estadísticos como la kurtosis. También tenemos varias medidas acústicas o térmicas. Mientras que en el análisis del espectro de la onda temporal nos permite diferenciar los problemas del rodamiento y sus partes. En esta parte, los métodos están basados en parámetros globales, nos ayuda bastante para conocer el diagnóstico de la pieza, de los rodamientos. El siguiente. Aquí podemos ver las partes de la que está compuesto un rodamiento. Tenemos la pista exterior, que la jaula, la pista interior, que debería ser el diámetro. También tenemos el diámetro de los ejes rodantes, como podemos observar, el diámetro de los ejes rodantes, el diámetro medio de rodamientos, el ángulo de contacto que se forma del eje y hasta donde se forma una vista general, y el diámetro de cada uno. Siguiente. Entonces, aquí tenemos frecuencias características de un rodamiento. Tenemos 3 frecuencias características. Tenemos la FTP, que es Fundamental Time Frequency.
Aquí esta frecuencia fundamental del deterioro de jaula indica el número de giros de la jaula del rodamiento por unidad de tiempo. Se calcula por las RPM, régimen de giro de la pista giratoria sobre 2 por el diámetro, por 1 menos el diámetro de los elementos rodantes sobre el diámetro de medio del rodamiento por el coseno del ángulo de contacto. También tenemos el BPFO, que es Ball Pacing Frequency Outer Race. En cambio, esta es una frecuencia de deterioro de la pista exterior. Esta físicamente representa el número de bolas, y este vendría a ser la mitad de las RPM por la N, que vendría a ser el número de elementos rodantes. Es la misma FTF, solo que se multiplica por el número de elementos rodantes. Mientras el BPFI es la frecuencia de deterioro de la pista interior. Físicamente representa el número de bolas o rodillos que pasan por el punto de la pista interior por unidad, y esta se calcula, en cambio, es el régimen de giro de la pista giratoria sobre 2 por el número de elementos rodantes, y esta es 1 más el diámetro de los elementos rodantes sobre el diámetro medio por el coseno del ángulo de contacto. Y la última vendría a ser el Ball Spin Frequency. Este, en cambio, es la frecuencia de deterioro de los elementos rodantes, que corresponde al número de vueltas que dichos elementos sobre sí mismo por unidad de tiempo. Dadas estas características típicas de muchos rodamientos, el orden de magnitud de estos es aproximadamente 0.4 RPM, es el FTF, el BO fue 0.4 por NB por RPM, y el BPI es 0.6. Sí. ¿Ves? Más en cojinetes de fricción. Bueno, este tipo de cojinetes más que todo se requieren en los elementos para su uso, o sea, para su funcionamiento correctivo. Estos más que todo se pueden ver en numerosas máquinas industriales, como los cuales pueden ser como turbinas o generadores. Estos tipos de elementos se requieren de que deben de tener un diseño muy preciso para el funcionamiento, y también tiene que depender de los parámetros como en la carga radial y la holgura radial, a diferencia de entre el radio del eje y también del cojinete. Y también tiene que ver la velocidad de giro del eje o la temperatura de presión mediante la lubricación. Y también podemos visualizar de que tenemos que tener una posición recorrida por el centro del dicho, como se puede observar en la imagen al lado derecho. Y más que todo, por lo general, estos ángulos de ataque se incrementan con la velocidad del giro del eje. Y también, o sea, los cojinetes trabajan de forma estable con el ángulo de ataque, y tiene que ser a inferior a menos de 90 grados. Pásale. Ya. Y también como podemos observar de que vemos habituales de la vibración. Primer punto es la holgura excesiva entre el cojinete y el eje. En sí, en algunos casos vemos que por un exceso de la holgura puede producir más que todo un desequilibrio o deslineaciones a través de leves con picos altos, en este caso 1 por revolución por minutos y 2 por revoluciones por minutos. También vemos que si la holgura crece, aparecen lo que son armónicos superiores a 3
por RPM y también 4 por RPM. Ya, en ocasiones vemos que la holgura excesiva dar más que todo la aparición de los roces entre el eje y el cojinete en zonas no lubricadas. Y en otro tenemos lo que es remolino de aceite. Son cojinetes con lubricación hidrodinámica, es decir, o sea, con aceite a presión. Esto trabaja a velocidad dependiendo de giro. Y el efecto en estas fuerzas puede ser importante en cojinetes más que todo en mal diseñados, como sería peso estático del bajo o el desgaste excesivo del cojinete. También a estos fenómenos también se le conoce o se lo llama latigazo de aceite oil. Y también, o sea, aparece el ángulo de ataque cuando llega a superior 90 grados. Y también puede sufrir un cambio de cómo es, claro, un cambio y produce fuertes movimientos en el rotor. Y este problema de resonancia puede dar un lugar de fallo más que todo catastróficos. Cambiarle. Sí, se acabó. Gracias, chicos. Prendan la cámara para que se grabe. Deja de compartir, Brian, por favor. Ya listo.